Hola, mi nombre es Beatriz Peñero Zaval, estudiante de Comunicación Social en la Universidad Fermín Toro. Les hablaré sobre el lenguaje, la lengua y el habla. El lenguaje. Usamos la palabra lenguaje para referirnos a esa facultad que, entre otras, poseemos los seres humanos para comunicarnos mediante signos verbales. Esta palabra lenguaje puede aplicarse también a otros sistemas naturales de comunicación, pero que no son lenguajes en el sentido estricto de la palabra, tales como el lenguaje del cuerpo, el lenguaje de las abejas, el lenguaje del canto, entre otros. Según Sapir, el lenguaje es un método puramente humano y no instintivo de comunicar ideas, emociones, deseos, entre otros, mediante un sistema de símbolos producidos. La lengua. La palabra lengua, en cambio, se refiere a las manifestaciones de esa facultad de comunicar. La posesión de una lengua, más que cualquier otra cosa, es lo que distingue al hombre de otros animales. Las características de una lengua. La lengua es un sistema, es un fenómeno social cultural. Las lenguas utilizan sonidos o secuencias de sonidos, unidos a significados. Las lenguas son esencialmente orales. Las lenguas están constituidas por un conjunto finito de elementos, fonemas o palabras, que se rigen por un conjunto de reglas, también de carácter finito. Diferencias entre el lenguaje y la lengua. La facultad para el lenguaje se hereda como otras facultades, pero una lengua no se hereda, se aprende. El lenguaje es uno, las lenguas naturales son muchas. Por eso hablamos de la lengua española, japonesa, francesa, guaraní y muchas más para referirnos a aquellos sistemas lingüísticos que sirven a un pueblo o a un conjunto de pueblos para comunicarse. El habla. El uso que cada quien hace de la lengua es el habla. Es un campo del lenguaje que está en constante ebullición. Es la suma de lo que dice cada persona. Es el conjunto de combinaciones y actos fonatorios que representa el hablante para expresarse. En términos más sencillos, el habla es la realización más concreta de la lengua. Es la manera particular de utilizar el código. Las características del habla. Esta no es colectiva, es individual y momentánea, aunque está regida por lineamientos sociales. Es la forma como se actualiza la lengua. Es social porque existen condiciones sociales que la determinan. Diferencias entre la lengua y el habla. La lengua y el habla son interdependientes, es decir, no existe la una sin la otra. Sin embargo, se diferencian claramente entre sí, y estas diferencias podemos caracterizarlas brevemente de la siguiente manera. La lengua es mentalista, o sea, psíquica. Se deposita en el cerebro, donde las imágenes acústicas se asocian con conceptos. El habla es ciclofísica, porque incluye la fonación, cuando pronunciamos a los signos y la escritura, cuando lo escribimos. La lengua se realiza a través del aula. La lengua es lo que reposa en los diccionarios. La lengua es una institución social, el habla es individual.